en tu presencia. Te pedimos, amado Rey, que nos guíes en todo este tiempo que estamos pasando y atravesando en estos días de oportunidad, en estos días que son propicios para nosotros, para que podamos vivir de la manera más acertada, y la manera más acertada es estar de tu mano, es estar caminando, Señor, sostenidos por tu gloriosa presencia. Tu palabra dice: quien habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí estamos, Señor, y queremos pedirte, Padre eterno, que nos guíes, Señor, que nos guíes en este estudio, que esta palabra sea de fortaleza, de fe para cada uno de nosotros, pero también, Señor, que la sustentación de tu provisión en todo sentido, espiritual y material, también sea sobre nosotros. Gracias, Padre bueno, por cada uno de quienes hoy se conectan, por las familias que están reunidas alrededor de este mensaje, Señor, por todos los que están allí, familiares y amigos que se encuentran conectados en cualquier lugar del mundo, Señor, y por las personas que están por conectarse, las personas que están en las líneas telefónicas también recibiendo este mensaje, y todos aquellos, amado Padre Celestial, que no se han podido conectar por una u otra razón. Oramos porque todos sean fortalecidos en fe y reciban la suplencia, Señor, de todos tus beneficios, Señor. Colocamos delante de ti este tiempo de enseñanza y de instrucción, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados amigos, hermanos, familia en el Señor, muy buenos días a todos los que se encuentran aquí en el Zoom y las personas que también están en las líneas telefónicas. Sabemos que muchos retransmiten esta predicación, y vamos a comenzar el día de hoy con un mensaje esperanzador, evidentemente un mensaje que pretende llenarnos de fe y hacer que nuestros corazones puedan vivir con la esperanza y la confianza de saber de que Dios está al control de todas las cosas. Vamos, sin más preámbulos por el tiempo. Nosotros sabemos lo que sucede con el Zoom, que se puede cortar, o se corta evidentemente después de los 40 minutos. Así pues que vamos a comenzar esta celebración con el mensaje de la palabra. Hoy puse un título a esta enseñanza. Démosle tiempito aquí. Alguien más se está conectando. Ok. Gracias por tener todos sus micrófonos cerrados. El mensaje le he titulado el día de hoy: el dictamen de la vida. El dictamen de la vida. Y el pasaje base que quiero compartir con ustedes se encuentra en Joel capítulo 2, en el versículo 21. Joel capítulo 2, versículo 21. Y dice: tierra, no temas, alégrate y gózate. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Dios hará grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Dios hará grandes cosas. La manera como está escrito esta porción de las Escrituras nos muestra algo bien particular, y es que el hecho que está viviendo en el presente el planeta Tierra, seguramente para muchos no será una cuestión de alegrarse, ni de reírse, ni de alegrarse, ni de gozarse, porque evidentemente es una situación muy terrible. Sin embargo, el pasaje está escrito en tiempo presente y en tiempo futuro. En tiempo presente es lo que Dios demanda del pueblo. Dice, primero, en tiempo presente dice: no temas. No está hablándole en tiempo pasado ni en tiempo futuro, le está diciendo en tiempo presente: tierra, no temas. También está en tiempo presente: alégrate y gózate. No lo está en tiempo futuro. Está en tiempo presente: tierra, no temas, alégrate y gózate. Pero lo que viene a continuación
habla de un futuro. Dice, porque Dios hará grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Dios hará grandes cosas. Aquí puntualmente algunos podrían tildar descabellado el hecho de estarse alegrando por una situación que ni siquiera ha acontecido. Uno tiene la tendencia a alegrarse por las cosas que sucedieron, cuando se las trae el recuerdo, por las cosas que están sucediendo, porque evidentemente tiene una implicación o una afectación en nuestras emociones, y evidentemente nos podemos alegrar por ello. Pero ¿cómo alegrarse por algo que ni siquiera ha ocurrido? ¿Cómo saber inclusive si eso que va a acontecer, que todavía no ha sucedido, me va a alegrar? Y la respuesta está implícita en el versículo, y es que Dios es el que hará esas grandes cosas. En pocas palabras, Dios ya tiene control del futuro. Dios ya está en el asunto. Y Dios en nuestro presente nos dice, alégrense por lo que Dios va a hacer. En pocas palabras, Dios está construyendo en nuestro presente un futuro que no solamente va a generar alegría cuando empecemos a vivir ese futuro como presente, sino desde ya, porque es muy esperanzador. El mensaje, evidentemente, nos lleva a reconocer que tenemos que tener una perspectiva muy puntual al respecto de lo que está viviendo la tierra, particularmente en estos días. La semblanza de mi pasado en mi memoria se llama recuerdo. Traer a la memoria algo de mi pasado se llama recuerdo. Pero ¿cómo llamarle a la semblanza o del futuro en mi memoria? ¿Cómo llamarle a eso que hace que el futuro esté en mi mente sin que ni siquiera ha ocurrido? Muchos lo llaman aspiraciones, muchos lo llaman sueños, muchos lo llaman metas, otros lo llaman más acertadamente visión. Eso es la visión. Tenemos que dejar de vivir en un eterno presente, simplemente añorando las cosas buenas que un día sucedieron en mi vida para traer de alguna forma alegría a mi presente y empezar a alegrarnos por lo que vendrá, porque Dios ya está en nuestro futuro. Dios ya tiene el control de nuestro futuro. Eso es la visión. Dios dice, alégrate ahora por lo que va a ocurrir después, porque yo estoy haciendo desde ahora el futuro que tú vas a experimentar, y por lo mismo tienes que alegrarte, porque el futuro no está construido desde la incertidumbre, sino desde la realidad evidente de que Dios está trabajando en él, y ese es el motivo de nuestro gozo. No necesitamos saber qué va a pasar, sino quién lo está forjando, y eso es suficiente para darnos a alegrarnos y reconocer de que Dios está al control de todo. Hay un salmo, es el Salmo 116, en el versículo 7 al 10, no voy a leer todo el pasaje, pero allí resume diciendo el salmista, creí, por tanto hablé. Las expresiones de nuestra boca realmente tienen origen en nuestro corazón. De lo profundo del corazón habla la boca. Y lo que tenemos que empezar a proclamar en este tiempo es el futuro de Dios para nosotros desde nuestro presente. Cuando Dios dice alégrate y gózate, no está diciendo simplemente haz una mueca de sonrisa, sino expresa con tus palabras, con tus hechos, la actitud de alegría por saber lo que vendrá. Las palabras esperanzadoras que nos da la palabra de Dios son, además de oportunas, necesarias en estos días, porque esa es la fe que va a animar y alegrar nuestro corazón. Las expresiones de no tengo, no hay, deben ser cambiadas hoy en día por Dios suplirá lo que me falta, porque Dios está al control, porque Dios está conmigo, y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? El Señor vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El Señor es mi sanador, el Señor es mi libertador, el Señor es mi escudo, Él es mi protección. Mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las proclamaciones que deben acompañar
no solamente nuestras palabras, sino también nuestros actos, para cumplir con lo que Dios está determinando en Joel capítulo 2 que acabamos de leer. Es justamente alegrarnos con expresiones de fe y de esperanza, porque no tenemos una incertidumbre, porque la fe es muy concreta, muy puntual, muy específica, y ya sabemos cómo será el futuro, porque sabemos quién está en nuestro futuro. El Salmo 106, versículo 12, dice: creyeron a sus palabras y cantaron sus alabanzas. Salmo 106, versículo 12. Creyeron sus palabras y cantaron sus alabanzas. Esta es la manera más fácil de decir que creemos. No solamente levantando una mano y decir, creo, amén. La manera más fácil y más evidente de decir que creo es teniendo un comportamiento acorde con esa fe que digo tener. Y justamente hace referencia a lo que decía Joel: alégrate y gózate por lo que Dios va a hacer, no por lo que está sucediendo ante tus ojos, no por la realidad que experimentan tus sentidos ahora, sino por la verdad que está tras bambalinas y que es la que Dios está construyendo como un nuevo escenario para nuestras vidas. Aquí dice: creyeron a sus palabras y cantaron sus alabanzas. Uno no espera a empezar a vivir las cosas que anhela para empezar a alegrarse. En el camino de la fe nos empezamos a alegrar por las cosas que vamos a vivir aún antes de tenerlas, porque la sola palabra que Dios nos da, que nos garantiza que las vamos a tener, es garantía suficiente para que nos empecemos a alegrar desde ya. Esa era de alguna manera la introducción para el tema que quiero compartir con ustedes hoy, que les dije, le he puesto por título El dictamen de la vida. Y quiero que siga conmigo la lectura del capítulo 11 del Evangelio de Juan, capítulo 11 del Evangelio de Juan. Y vamos a leer desde el versículo 1. El pasaje es bastante extenso. Por lo mismo, no lo voy a leer todo primero y después hacemos la reflexión, sino que voy a seguir la lectura. Y a medida que vamos continuando en la lectura, vamos a ir haciendo la reflexión del pasaje. Vamos a llegar casi al final del mensaje, cuando vamos a hacer una lectura ya más continuada, pues para cerrar la idea y la conclusión. Juan capítulo 11. Muchos de nosotros ya conocemos este pasaje y habla de la muerte y la resurrección de la... Dame un momento, por favor. Bien, ya tengo en mi Biblia el texto, Juan capítulo 11, y vamos a leer después del versículo 1. Estaba enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Y Jesús al oírlo dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Inicialmente, este pasaje nos introduce hablando de un personaje bastante familiar para los que conocen de las Escrituras. Habla de Lázaro, quien en muchas ocasiones ha sido presentado en las Escrituras por alguien que era muy amigo de Jesús, que tenía dos hermanas, y aquí lo dice, María y Marta. Vivían en una aldea llamada Betania, que
estaba muy cerca, realmente muy cerca a Jerusalén. El capítulo 10, el capítulo anterior de Juan, describe puntualmente dónde se encontraba Jesús antes de llegar ahí a Betania, y es en Jerusalén, en una fiesta particular que se celebraba en diciembre, la fiesta conocida como de Hanukkah o de las luces. Y Jesús estaba en esa celebración, una celebración religiosa, una fiesta, y la fiesta se celebraba por más o menos 8 días. Jesús estaba allí, muy cerca. Viene a presentarse esta situación, cuyo hermano, el hermano de María y de Lázaro, dice el verso 2, estaba enfermo. Ahora bien, añadiendo a esto, el pasaje nos dice que María, la que también entraría en escena más adelante, dice que fue la mujer que ungió con perfume los pies del Señor y los secó con sus cabellos. Esta María no se debe confundir con otra persona, otro personaje que aparece en Lucas capítulo 7, que también ungió con un frasco de alabastro, dice, los pies del Señor Jesús. Fueron 2 episodios diferentes. Ese fue el otro en Lucas capítulo 7, si no me equivoco, en la casa de Simón el bobito, diría yo, porque era Simón un fariseo, y le digo Simón el bobito porque perdió muchas bendiciones por su espíritu crítico, mejor, y no tener fe suficiente para reconocer el favor que estaba recibiendo en su propia casa, el favor de Dios. Entonces, una mujer ungió los pies de Jesús, y dice en el pasaje de Lucas capítulo 7 que era una mujer pecadora. Esta mujer suele relacionarse con María Magdalena. La Biblia nunca dice que es María Magdalena, la tradición religiosa es la que lo trata de afirmar así, pero no tenemos esa evidencia. Ahora bien, el punto es que esta mujer, María, había hecho un gesto muy extraordinario con el Señor, y es en el capítulo 12 de Juan, donde se ve que ella ungió los pies del Señor con un perfume muy, muy costoso. Ahí es cuando Judas se pronuncia y dice que ese perfume no debía haber sido derramado de esa manera, sino más bien haberlo vendido y ayudado a los pobres. El pasaje dice que Judas no lo dijo por el interés por los pobres, sino por el interés por el dinero, porque era demasiado costoso. Volviendo al punto, en el versículo 3 dice que las hermanas de Lázaro le enviaron un mensaje a Jesús y le dice puntualmente: Señor, el que amas está enfermo. El que amas está enfermo. Esta forma de hablar de estas mujeres lleva implícito un sentido de relevancia en su petición. Lo que le están tratando de decir es: mire, usted tiene que interesarse de manera especial por este paciente. Este no es cualquiera de los que aparecen por ahí para ser curados. Ellas evidentemente sabían quién era el Señor. Habían visto cómo había obrado sanando a muchísimas personas. Pero el recado particular que le llegó fue el siguiente: el que amas está enfermo. Un énfasis que, créanme, las mujeres son muy expertas en utilizar, dado a esa manera como son creadas, diseñadas por Dios, por tener ese sexto sentido que llaman, o esa naturaleza única de conservar, de proteger, de cuidar lo propio. Ellas sabían que él era su hermanito y que estaba pasando una situación muy difícil, y que tenían que hacer todo lo que fuera que estuviera a su alcance para lograr traer la atención de Jesús sobre él puntualmente, para que fuera aliviado. El que amas estaba moviendo un poco el sentimiento del Señor para decirle: sabemos lo ocupado que estás, sabemos en cuántas situaciones tú andas, pero aquí hay una situación muy importante, no solo para nosotras, sino también para usted. Eso de alguna manera quería como comprometerlo al Señor para llamar un poco más su atención. Y seguro que le trajeron esta expresión. Yo lo digo de esta manera y lo digo con respeto, no a manera de reproche. Las mujeres a veces tienen esa sutil forma de decir las cosas, no a manera de reproche, sino de aclaración. Le está diciendo: este es alguien importante para ti, Jesús, y no le estoy reprochando, le estoy aclarando que él es alguien importante para usted.
Sabían ellas que eso era importante para lograr obtener la atención del Señor. Y evidentemente el Señor Jesús lo amaba. El pasaje que vamos a leer a continuación así lo manifiesta. Entonces no era necesario semejante forma de tratar de insistir sobre el Señor. Y a lo que quiero ir con esto es que a veces nosotros estamos siempre tratando de buscar maneras de encontrar la atención de Jesús, de Dios, de una manera más urgente, más importante para nosotros, que nos tenga a nosotros de primeros en la lista larga de espera de las personas que van a ser atendidas por su gracia y por su misericordia. Y créame que no funciona así. Ese es un error, pensar que tenemos que hacer 1000 cosas diferentes para llamar la atención de Dios. Él nos ama como somos. Él nos ha derramado de su gracia, de su favor y de su misericordia. Y así, cuando nosotros tenemos claro eso, que por la naturaleza de hijos que nos ha sido concedida, es que Dios nos ama sin necesidad de esperar que hagamos más para llamar su atención. Obviamente tiene que ser así, tenemos que hacer muchas cosas, pero no para llamar su atención, sino por ser de alguna manera, contestar de alguna forma la gracia y el amor que Él nos ha tenido, pero no para llamar su atención. Quien así no lo entiende tiene un problema serio y va a terminar haciendo cosas que Dios no le ha pedido, se va a meter en sectas extrañas, supuestamente para llamar mejor la atención de Dios, que hay que hablar en hebreo, que hay que cantar en hebreo, que hay que hacer unas danzas particulares, etcétera, etcétera, porque muchos que no tienen esto claro, evidentemente van a terminar haciendo 1000 cosas que Dios no ha pedido, supuestamente por llamar más la atención. Dios sencillamente nos escucha, ya somos sus hijos, y Él ha prometido que si nosotros haríamos una oración, Él nos habría de escuchar. Ahora bien, en el versículo que viene a continuación, el Señor dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Hay enfermedades que no son de muerte, pero esta sí definitivamente que lo era. Nosotros vimos, o con los que conocemos la historia mejor, sabemos que allí Lázaro murió. Pero Jesús afirma: esta enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios. Enfermedades a veces que no son muerte, esta definitivamente sí que lo era. Pero el dictamen de Jesús, el dictamen de la vida, contraviene la realidad y llama a la existencia la verdad. El dictamen de Jesús, el dictamen de la vida, porque así le puse título a este mensaje, contraviene la realidad y llama a la existencia la verdad. Recordemos, para las personas que apenas se están conectando con nosotros, en algún momento en la iglesia enseñé la diferencia entre la realidad y la verdad. La realidad son los hechos innegables que se están experimentando o se están percibiendo por los sentidos en estos momentos. Y vamos a aterrizar este mensaje. Hoy, en lo particular, está el mundo viviendo bajo cuarentena por la pandemia. Esa es la realidad. Hechos innegables que están siendo percibidos por nuestros sentidos, que están ocurriendo. Ahora bien, la realidad no niega la verdad, pero la verdad muchas veces contraviene la realidad. La verdad es aquella obra de Dios que tal vez al momento no resulta visible por los sentidos, pero no por ello significa que no exista, que no sea real. Allí está. Evidentemente Dios tiene un plan que nuestros ojos tal vez al momento no pueden ver, pero no significa por ello que no existe. Jesús está diciendo: esta enfermedad no es para muerte, cuando el Señor sabía que esa enfermedad sí lo iba a llevar a la muerte. Está contrariando la realidad de que se iba a morir por colocar encima la verdad de que a pesar de que la muerte llegara, el Señor va a dar nuevamente vida. La realidad está expuesta, que es la muerte del personaje llamado Lázaro, pero la verdad
se contrapone y está presente la verdad, que es lo que Dios quiere hacer, por encima de esa realidad. Hoy lo que Dios quiere es llamarnos a una sensatez espiritual consecuente con nuestra fe. Y eso lo que significa es que no hagamos al contrario, que nuestra realidad se superponga a la verdad de Dios. Dios dice: alégrate y gózate, porque Dios va a hacer grandes cosas. Tal vez la realidad que estamos experimentando hoy no nos impulse en nada a tener sentimientos de alegría y de gozo, pero como la verdad de Dios debe estar por encima de nuestra realidad que estamos experimentando, entonces hay motivo para alegrarnos, para sabernos protegidos y gozosos. Esto también nos muestra que aún en las crisis surgen propósitos de bendición. El Señor dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste en esta circunstancia. Eso nos habla de que aún en las crisis surgen propósitos de bendición. Lo que determina eso es nuestra visión. Por eso le decía que la semblanza de los hechos futuros en nuestra mente se llama visión. La manera como yo mire el panorama, si veo la realidad o si veo la verdad, es lo que determina si en la circunstancia que yo estoy atravesando estoy viendo una calamidad o una oportunidad. El versículo 5 nos afirma lo siguiente: y amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y amaba Jesús a Marta, a María y evidentemente a su hermano Lázaro. Esta es una ratificación puntual de lo que el versículo anterior nos había dicho. María le había mandado la razón, o Marta le había mandado la razón al Señor: el que amas está enfermo. Pero aquí afirma categóricamente la palabra de Dios que esto no era una invención de Marta o de María. Esto realmente era así. Dice el pasaje claramente: amaba a Jesús, a esta familia. La ratificación de este sentimiento es el preámbulo que da paso al relato incomprendido por muchos del por qué Jesús hizo lo que hizo. Esto es importante. Antes de que se describa lo que va a suceder, y nosotros ya conocemos la mayoría de esta historia, el pasaje comienza con este énfasis: Jesús amaba a esta familia, a Marta, a María y también a Lázaro. Para que no quede duda de este sentimiento por el Señor, entre comillas sentimiento, la Biblia lo ratifica, pero se presenta como un preámbulo, muchos incomprensible, de lo que Jesús hizo. Pero realmente, cuando veamos lo que Jesús hizo, vamos entonces a sacar una sola conclusión. Cuando alguien pretenda interrogarse, ¿por qué Jesús hizo eso? La respuesta es: porque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Nuestra razón tal vez no nos da para decir: ¿cómo que los amaba? Si los amase, no hubiese hecho lo que hizo. Pero la respuesta es: hizo lo que hizo porque los amaba. La pregunta es: ¿qué es lo que hizo? Al escuchar el relato, de seguro el interrogante que cruza por nuestra mente es: ¿cómo entender el amor? ¿Cómo entender el amor? Y escúcheme, solo la fe da curso a esa comprensión. Dado lo que Jesús hizo, para muchos resulta incomprensible el amor. Si Jesús hizo lo que hizo porque los amaba, pues a mí no me parece que eso sea amor. Pero realmente, como le dije, el versículo es enfático diciendo que los amaba para que entendamos que lo que hizo lo hizo por amor. ¿Cómo resulta de incomprensible para nosotros el amor? Entonces le decía, solamente la fe es la que da curso a esa comprensión. En otras palabras, solamente por fe es que podemos entender que lo que Jesús hace es por amor, aunque no lo entendamos así. Solo la fe da curso a esa comprensión.
Sigamos leyendo. Y aquí es donde ya viene lo grueso del hecho que Jesús manifestó. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y es aquí donde le decía que tal vez empieza a carecer de sentido lo que Jesús hizo. ¿Cómo es posible que si alguien está enfermo y no con una enfermedad que podría resultar ser una enfermedad leve, sino que evidentemente es una enfermedad que postraba a este su amigo en un estado de convalecencia tal al punto de que estaba prácticamente en los últimos momentos, estaba agonizante? Por eso la urgencia de las hermanas para llamar a Jesús. Pero ante esa urgencia, ese sentido de urgencia del mensaje que recibe Jesús, la respuesta de Jesús fue quedarse 2 días más. Quedarse 2 días más. ¿Y en dónde? En Jerusalén. Como les dije en el capítulo 10, en el verso 22 y 23, nos dice que Jesús estaba en esa fiesta, la fiesta de Hanukkah, de las lumbreras. Una fiesta que se llevaba a cabo en cada invierno. Es una fiesta que se celebraba durante 8 días, pero el Señor seguramente que no tenía programado quedarse todo ese tiempo. Al escuchar justamente la noticia, se programó para quedarse allí 2 días más. Ahora bien, tenemos que entender que Betania, la aldea de Lázaro, estaba solamente ubicada a 2,5 kilómetros, 2,5 kilómetros de Jerusalén. Paradójicamente, escuche esto, la aldea de nombre Betania en hebreo es Bet Anya, que significa casa de frutos. Y ojo que esto es importante. Esto le da un poquito de sentido al por qué Jesús hizo lo que hizo. Donde vivía Lázaro, que es el mismo lugar donde vivían sus hermanas Marta y María, tenía como nombre particular casa de frutos. Hoy en día ese lugar tiene otro nombre y hoy recibe el nombre de Al-Azariyeh, que significa el sitio de Lázaro. Estemos muy atentos, nos queda solamente 1 minuto para que este mensaje se corte por el tiempo de transmisión que otorga Zoom. Así que estemos pendientes y les daremos un tiempo para que todos puedan conectarse. Efectivamente, al momento tenemos 23 participantes y les vamos a dar la espera a todos. Recuerde, en la parte, cuando se vuelva a conectar, en la parte inferior izquierda, debe tocar la parte de llamar a través del dispositivo de audio del teléfono para que pueda escuchar el mensaje y no se pierda la otra parte de la conferencia. Ahora bien, este lugar estaba a una distancia de solamente 2,5 kilómetros de Jerusalén. Hice un estudio, una investigación y la cual arroja que la velocidad promedia de un ser humano adulto caminando es de entre 4 y 5 kilómetros por hora. Así las cosas, el recorrido de Jerusalén hasta Betania, el Señor Jesús bien lo pudo haber hecho. Alba no se va a desconectar. Bueno,